Muy buenas. En este video vamos a hablar de arreglos. Para ello vamos a definir una nueva clase, un nuevo proyecto, un proyecto de Java. Vamos a colocar arreglos intro. Hasta el momento hemos estado hablando de variables primitivas. ¿Qué significa variables que tienen la capacidad de básicamente de almacenar datos? ¿Sí? Vamos a borrar. Ahora, ¿qué con los ejercicios que hemos estado viendo? Una variable es equivalente a un valor. Recordemos que una variable básicamente se refiere a un espacio de memoria o es la manera, más dicho de una manera, de una forma más correcta, es la manera por medio de la cual nos referimos a un espacio de memoria, ¿sí? Para poder almacenar un dato o para poder accesar al dato que tenemos almacenado. Esto significa que si yo declaro una variable de tipo A, voy a poder almacenar un valor. ¿Sí? Si yo lo imprimo, ¿sí? Si lo imprimimos, entonces obviamente nos va a dar como resultado la impresión del número 10, que es el que tenemos eh, almacenado dentro de ese. Ahí está. Ahora, ¿qué sucede cuando yo deseo almacenar un segundo valor en A? Ese segundo valor sustituye al primer valor que nosotros teníamos. A ver, en este caso, cuando llegue al system.out, el 10 ya no estará almacenado, sino que el valor que está almacenado es el valor 20, y lo mismo ocurrirá cada vez que nosotros le asignemos un valor a dicha variable. ¿Okay? Ese valor sustituirá al valor que previamente existía. Eso se le conoce como sustitución. ¿Qué quiere decir esto? Que con el tipo de variables que hemos definido hasta el momento, n cantidad de valores es equivalente a n cantidad de variables. Si yo necesito poder imprimir o poder almacenar 3 valores, eso me obliga a que yo tenga que definir 3 variables. ¿Okay? Hasta el momento esa es la única manera en que nosotros o que nosotros tenemos para poder almacenar una n cantidad de valores, es por medio de una igual cantidad de variables o igual cantidad de espacios. Hasta lo hemos estado manejando. Bien, el día de hoy vamos a introducir un nuevo concepto que es un arreglo. Un arreglo es una estructura que me permite dentro de un mismo espacio, ¿sí?, poder almacenar n cantidad de valores. Entonces, la relación entre espacio de memoria y variable seguirá siendo la misma. Una variable, un espacio, dos variables, dos espacios y así sucesivamente. Pero cambia en cuanto a la cantidad de valores. Una variable, un espacio de memoria, pero en ese espacio de memoria podemos almacenar n cantidad de valores, tantos como nosotros necesitemos. ¿Sí? Bien, para definir una, un arreglo, vamos a utilizar el tipo de dato, el nombre de la variable y los corchetes, que son lo que le dicen a esa variable que ya no será una variable primitiva, sino un arreglo. Luego, una declaración de un arreglo está dividida en dos partes. Número uno, la definición de la variable, la declaración de la variable, y otro, lo que se conoce como la instanciación. La instanciación es la creación del objeto, ¿sí? En una variable primitiva, eso ocurre en una sola acción. Cuando yo digo int a,
Entonces, en ese momento se está declarando en int a igual a 10. En ese momento se está haciendo la declaración, la creación del objeto y el almacenamiento del valor. Aquí está dividido en dos partes. Int a significa que vamos a definir una variable que apuntará hacia un objeto de tipo arreglo. New es la palabra reservada que utilizamos para invocar al constructor de la clase. Y aquí ya no estamos hablando de tipos de datos, sino que de clases. Hay una clase de tipo arreglo, ¿sí?, que estamos diciéndole que queremos crear un objeto. Y lo siguiente es decirle de qué tipo de datos será este objeto. Obviamente tiene que ser del mismo tipo que la variable. Yo no pudiera definir. Aquí tendría un error porque estaría tratando con una variable de tipo entero, de tipo arreglo entero, tratar de referenciar a un objeto de tipo arreglo de long. Entonces, obviamente el tipo de datos de la variable debe de ser el mismo tipo de datos que el del objeto. Y lo siguiente que tenemos que decirle es cuántos valores se desean almacenar dentro de ese objeto que estamos creando. Como veremos más adelante, otra diferencia que tienen los objetos con respecto a los tipos primitivos es que aparte de almacenar un valor, nos ofrecen cierto tipo de funcionalidades acerca de cómo manipular esos valores. Entonces, en este caso, yo le estoy diciendo que voy a crear un objeto de arreglo de enteros y que ese arreglo de enteros tendrá como tamaño 3, o tendrá la capacidad de almacenar 3 posibles valores. Ahora, para almacenar un valor, yo ya no me voy a referir solamente a la variable, sino que entre corchetes tengo que colocar lo que se conoce como el índice. El índice viene a ser la posición en donde yo deseo almacenar el valor. ¿En cuál de esas 3 espacios que tiene el objeto arreglo que yo definí? Y le definimos 3 espacios, entonces yo tengo que decir a cuál de esos. Ya no basta con solo el nombre de la variable. El nombre de la variable nos hace referencia a un espacio dentro de la memoria. Ahora, tenemos que especificar el índice para saber cuál de los posibles elementos que hay dentro de ese objeto nosotros queremos accesar. Entonces, comienzan a enumerarse con 0. Entonces, yo quiero decir que en la posición 0 del arreglo A quiero almacenar el valor 10. Siempre en el objeto al cual hace referencia la variable A, pero ahora en la posición 1 deseo almacenar el valor 20. Y siempre en el objeto al cual hace la referencia la variable A, pero ahora en la posición 2, que sería el tercer elemento, ¿verdad? Quiero almacenar el valor 3. Entonces, ¿ven? Por medio de una sola variable, yo puedo almacenar n cantidad de elementos. Obviamente va a depender de cuántos elementos yo le haya definido a esa posición. Entonces, de igual manera, cuando yo quiero imprimir, yo puedo querer imprimir cada uno. Entonces ahora vemos con una sola variable, ¿sí?, yo puedo almacenar en este caso 3 elementos, 3 valores, porque así lo definí. Ahora, existe otra manera de que yo puedo declarar una variable, un arreglo. Yo puedo decir int. Ahora, un error común es que cuando declaramos la variable le intentemos colocar la cantidad de esto no es correcto, ¿verdad? Porque aquí realmente lo único que estamos diciendo es el tipo de dato, ¿sí? Entonces, los corchetes son simple y sencillamente para decirle que esta variable es una variable de tipo arreglo. Eso es lo que tienen los corchetes. Incluso, vamos a ver, en algunos lenguajes nos permite que el
el identificador de arreglo, que son los corchetes, los coloquemos delante del nombre de la variable, ¿verdad? Eso básicamente es meramente sintáctico. Ahora, también podemos definir un arreglo de la siguiente manera. ¿Okay? En este caso estamos declarando la variable y aunque no hay la invocación de un constructor, ¿sí? El inicializarlo esto es un arreglo, realmente solo que es un arreglo estático, ¿verdad? Nosotros ya estamos diciendo cuáles son los elementos que conforman ese arreglo, entonces nosotros lo que estamos haciendo aquí es diciéndole que el compilador cuando encuentre esto creará un objeto de tipo arreglo y lo alimentará con estos 5 valores y, y los referenciará por medio de esta variable. Entonces, o si queremos dejarlo con la misma cantidad de elementos para que hagamos una similitud. Esta inicialización, perdón, esta inicialización es equivalente a esta inicialización más estas 3 asignaciones. ¿Okay? Entonces, usted puede optar entre declararlo, eh, inicializarlo y después asignarle los valores, o en una sola línea puede darse el caso que usted necesite hacerlo de la misma manera. Entonces, en una sola línea, ¿verdad? Declaramos, creamos el objeto y referenciamos a ese objeto en una sola línea. Vamos a ver si realmente funciona. Vamos a imprimir inmediatamente después de esos de los 3 valores de la A, vamos a imprimir los 3 valores de la B. Y debería de imprimirse 10, 20, 30 y 1, 2, 3. ¿Sí? Esta es una manera más resumida. Por ejemplo, si yo quisiera cambiarle la definición, yo quisiera cambiarle la longitud a este arreglo, yo tendría que hacer, quisiera hacerle cambiar de 3 a 4, tendría que cambiar aquí, decirle que son 4 y tendríamos que cambiarle el valor acá, ¿verdad? 3, 3, 4. ¿Okay? Ahora, en esta declaración, lo único que tenemos que hacer es aumentarla aquí. Y ya, como la creación del arreglo la estamos haciendo directamente acá, entonces ya ocurre. ¿Okay? Ahora, bueno, ahí estaba, ya está. Los arreglos no necesariamente tienen que ser numéricos. Usted puede tener un arreglo de cadenas. Digamos, frutas. Va a ser igual a unión string. Que vamos a querer declarar un arreglo entre frutas. Bueno, aquí estoy teniendo un error, ¿verdad? Porque estoy tratando estoy creando un objeto de tipo arreglo, pero lo estoy almacenando dentro de una variable primitiva, ¿no? Entonces, ahora sí. Y, bueno, nosotros podemos decir que frutas 0 va a ser igual a naranja. Y puedo decir que frutas
la manzana y que frutas va a ser igual a uvas, ¿sí? Y lo podemos imprimir de la misma manera como imprimimos los anteriores. Entonces, ya tengo un arreglo, ¿no? Naranja, manzana y uva. ¿Okay? Ahora, cuando decidimos utilizar, bueno, también puedo declarar una variable, aunque sea de tipo cadena, también lo puedo otras, digamos, o de tal. También lo puedo crear de esta manera. Vegetales, tomate, pepino. Ah, alguien ahí me disculpa algunos si uno de esos no es un vegetal o algo. Vegetales. Ahora lo imprimimos y me imprime ya los tres los primeros tres elementos del primer arreglo, los elementos del segundo, del tercero, del cuarto. Bien, ahora ya por último, en este tema, cuando nosotros hacemos uso de los arreglos, normalmente no solo es para poder almacenar múltiples valores, esa es obviamente su primera funcionalidad. Pero otra de las ventajas es que yo pueda referirme, como podemos ver, que lo único que diferencia a un elemento del otro es la posición que éste ubica. Entonces yo puedo referirme en muchas ocasiones, no siempre, pero en muchas ocasiones, yo puedo referirme, en lugar de estar imprimiendo, eh, vamos a ver, porque ahorita tenemos que solo son tres elementos los que yo quiero imprimir, pero ¿qué pasaría si fueran 10 o si fueran 20 elementos los que quiero imprimir? Me quedaría una gran lista de sentencias. Entonces, pero como es básicamente es la repetición, noten ustedes que todas esas líneas son la repetición una de la otra. Lo único que la diferencia es la posición a la cual nos queremos referir, que en la primera línea nos queremos referir a la primera posición, en la segunda línea a la segunda posición, en la tercera línea a la tercera y así sucesivamente. Entonces, eso nosotros lo podemos hacer con un ciclo, que puedo decir por i igual 0 y menor que 3, necesito que repita 0, 1 y 2 y más. Entonces ya tengo el ciclo que quiero repetir. Entonces ahora lo único que tengo que escribir es que quiero imprimir system.out.println a, y en lugar de colocar una posición específica voy a colocar el valor de la variable.
puedo hacerlo con 3 ciclos para que se impriman las tres valores del arreglo, ¿sí? O con un solo ciclo si quiero que se impriman todos los... Okay. Yo no quiero que se impriman así. A ver, frutas. Vegetales. Ahora lo imprimimos. Aquí tenemos el primer elemento del primer arreglo, el primer elemento del segundo arreglo, el primer elemento del tercer arreglo y el primer elemento del cuarto arreglo. Y ahora se repite con el primer elemento perdón, con el segundo elemento del primer arreglo, el segundo del segundo, ¿ok? O si lo deseáramos que se imprimieran todos los elementos de un arreglo, entonces ahí sí tendríamos que hacer un ciclo por cada arreglo. Okay, vamos a hacerlo, un ciclo por cada arreglo, y ahí vamos a aprovechar para empezar a hablar de las funcionalidades que un objeto tiene. Por ejemplo, yo puedo decir por i igual 0 y menor, y puedo decir a punto len. ¿Qué es a punto len? Bueno, el número máximo de elementos que tiene un arreglo. Entonces vamos a ver qué ventaja tiene esto. Si ustedes se fijaron, en el ejemplo anterior, yo ciclé del 0 hasta el 2, porque habían arreglos con 4 y arreglos con 3. Entonces, si yo ciclaba hasta el número 4, vamos a colocarlo para que veamos qué ocurre. Me va a lanzar una excepción en algunos momentos. Regresemos al ejercicio, al ejemplo anterior. Si yo ciclaba hasta 4, funcionará correctamente para los dos primeros arreglos, ¿sí? Pero para el tercero y el cuarto, en la cuarta iteración, habrá un problema porque el tercero y el cuarto no tienen 4 elementos, sino que solo 3. Entonces va a dar un error muy común, que es aquí. Aquí tenemos el problema, ¿no? Sí logró imprimir correctamente las primeras 3 posiciones de cada uno de los 4 arreglos, pero cuando llegó a la cuarta posición, pudo imprimir el cuarto elemento del primer arreglo, porque existe un cuarto elemento. Pudo imprimir el cuarto elemento del segundo arreglo, porque también existe, pero no pudo imprimir el cuarto elemento del tercer arreglo porque dicho elemento no existe. Entonces esto me va a lanzar una excepción que dice que estoy intentando accesar a un índice que se encuentra fuera de los límites, o sea, un elemento que no existe en el arreglo. Entonces, para evitar ese tipo de problemas que pudiéramos tener, que intentemos accesar a un número de elementos que no existe, una técnica muy común es referirnos no a una posición específica, ¿verdad? Sino que preguntarle al arreglo cuántos elementos tiene y ciclar desde 0 hasta un número menor a ese número, ¿verdad? Entonces, aquí veremos, vamos a hacerlo con el B, que no quiere ir, ¿verdad? No funciona, sino que nos tocaría escribir más. Entonces, como esta es una mera práctica, entonces vamos a ver qué ocurre. Ya no va a cicla hasta 4. Ahora, pero ¿qué pasa si yo le agrego un quinto y un sexto elemento? Un quinto y un sexto elemento. ¿Eh?
Si lo hubiéramos tenido de forma estática, yo hubiera tenido que venir a cambiar el valor aquí. Ahora, como esto está de manera dinámica, entonces yo solo tengo que aumentar la cantidad de elementos y el for inmediatamente va a ciclar hasta ahí. Vamos a ver si es cierto. ¿Okay? Va a ciclar hasta el número 6. ¿Por qué? Porque len me va a decir cuál es la cantidad. En este caso me va a decir 6 y me va a decir que va a ser el ciclo desde 1 hasta i menor que 6 y va a ir incrementando. O lo podemos hacer, ya vimos nosotros que los ciclos for los podemos hacer eh, de forma descendente también y aplican los arreglos, ¿verdad? Yo puedo decir que quiero ciclar desde i igual a b punto len igual a b.len, pero no puedo decirle punto len, ¿verdad? Porque en este caso len es 6, porque hay 6 elementos, pero no existe la posición 6 porque recordemos que comienza en 0, ¿sí? Porque 0, 1, 2, 3, 4 y 5 serían los 6 elementos, entonces tengo que restarle 1 para la hora de inicializarle. Y debo decirle que y comience o y se siga ejecutando mientras sea, o el ciclo debe ejecutarse mientras sea mayor o igual que 0. Y le vamos a hacer y menos menos. Entonces en teoría debería de imprimirse de forma descendente los elementos. Vamos a probarlo. Bueno, aquí está el de forma ascendente. Serían estos 6. Y ahora el segundo ciclo lo hace de forma descendente. Esa es básicamente la manera en cómo nosotros vamos a trabajar con los arreglos. Los arreglos es básicamente un objeto en memoria de un tipo de datos que nosotros definimos y que me da la capacidad de que en ese mismo objeto yo pueda almacenar n cantidad de valores. Obviamente yo lo voy a aprovechar de acuerdo a mi conveniencia, ¿verdad? El arreglo nosotros lo utilizamos cuando necesitamos almacenar muchos valores, pero que podemos relacionarlos para poder accesarlos de una forma estática. Pero, por ejemplo, no tendría, sí funcionaría, pero no tendría sentido que yo haga esto. A menos que tenga un arreglo mate. Digamos que yo haga algo como mate 2 va a ser igual a mate 1 más mate 0. Una operación como esa funcionará, ¿verdad? Pero realmente no me va a dar ningún tipo de valor agregado porque yo voy a tener que referirme a los elementos de forma estática como que fueran variables independientes, solo que las estoy forzando a que estén dentro de la misma variable, ¿verdad? Pero voy a obtener exactamente el mismo resultado si yo dijera esto, hasta incluso menos, menos complejo, ¿verdad? Si yo dijera x igual a 20, igual a 10, y igual a 20, y que dijera z va a ser igual a x más y, básicamente estaría diciendo eso mismo, ¿verdad? Entonces, en este caso, aunque es funcional que nosotros lo hagamos, va a funcionar
realmente no estamos obteniendo ninguna ventaja de los arreglos. La idea de utilizar arreglos es que yo pueda ahorrarme el tener que estar escribiendo o programando muchas líneas de código, ¿sí? Por medio de el acceso de esas posiciones mediante un ciclo. Si hay forma de relacionar ese arreglo con una repetición, en ese caso es donde se recomienda utilizarlo. No quiere decir que en este caso no se pueda hacer, como ya lo comprobamos, funcionaría, pero no estaríamos obteniendo realmente ninguna ventaja de hacerlo de esa forma, ¿verdad? Pero de que puede hacerse, puede hacerse. Nos vamos a quedar por ahí en este video. En el siguiente vamos a ver nuevos ejemplos.